Y probablemente este versículo que voy a mencionar ahora, probablemente vamos a tener muchas aristas, muchas caras que se pueden, que pueden mostrarnos cómo este pasaje se hace real en nosotros, en nuestra vida. El mensaje renombrado No me avergüenzo, basado en Romanos 1:16. Amén. Romanos 1:16, como ustedes lo tienen ahí, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Diga conmigo, no me avergüenzo. Otra vez, no me avergüenzo. Ok, son palabras ahora, pero yo espero que al final del mensaje usted pueda entender que usted no se avergüenza. Amén. No me avergüenzo del Evangelio, dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice. Y añade, ¿no? Al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es la vergüenza? ¿Cuántos han sentido vergüenza aquí en algún momento? Todos sin excepción, ¿verdad? ¿Qué es eso que llamamos vergüenza y por qué es importante definirlo? Es un sentimiento de incomodidad. ¿Cuántos están de acuerdo en ello? Por el temor, probablemente, de hacer el ridículo para algunos ante alguien, o quizás que alguien sienta que alguien se va a burlar de él o de ella. Es un sentimiento que surge después que la persona se ha autoevaluado negativamente ante una situación. Es una emoción también que se apodera de nosotros. ¿Y saben lo que ocurre con la vergüenza? Es que no nos permite ver lo que está pasando, no nos permite ver lo que está ocurriendo, porque nuestro yo, ese yo que continuamente va a ser afectado por el sistema, por la palabra, y el sistema lo va a ensalzar, ese yo se ve totalmente afectado por una situación incómoda que hace que la persona sienta vergüenza. Es una sensación humana de conocimiento cuando es consciente que va a ser, en ese momento, va a recibir un deshonor en su mente, un deshonor, una desgracia o una condenación, un señalamiento. Podríamos definir de muchas maneras la vergüenza. He tratado de definirla de una manera práctica cómo se siente cuando uno se siente avergonzado. Pero Pablo, en esta porción de la palabra, él va a decir algo poderoso. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, dice, a todo aquel que cree, al judío primeramente y luego al griego. Y este es un mensaje, hermanos, para la iglesia. También es un mensaje para todos aquellos que puedan visitarnos por la primera, la segunda vez. Pero quiero que entienda algo. El Evangelio hace dos cosas y puede producir dos cosas en la vida de una persona. Por eso les decía que voy a coger solamente una mirada, una de las tantas aristas de lo que podemos tocar referente a este pasaje en Romanos 1:16. Primero, produce una actitud vergonzosa, el Evangelio, en aquellos que no creen. Cuando una persona no cree, no le cree verdaderamente a Dios, es decir, no entiende la obra de Dios en sus vidas, tiene vergüenza de comunicar el Evangelio, o tiene vergüenza de hablar acerca del Evangelio. Eso no pasa acá, ¿amén? No, sí pasa, sí pasa. Perdone que sea directo, abierto con ustedes. Y puede pasar por muchas razones, pero este mismo Evangelio libera de la vergüenza a aquellos que sí creen en Él. Cuando una persona entiende quién es Jesús en su vida, quién es Dios en su vida, lo que produce es libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios?
allí siempre hay libertad. Esas canciones ya no las cantamos. ¿Por qué no las cantamos? Tenemos que cantar esas canciones también. Alex, por favor, inclúyelas dentro del repertorio. Amén. Necesitamos expresar lo que Dios es, lo que Dios ha hecho. Sí, Dios hace un trabajo en nuestros corazones, pero hermanos, todo mi ser se alegra cuando entiende lo que Dios ha hecho. Por eso es que cuando David oraba, él decía: Señor, alma mía, alaba al Señor, decía él, y no te olvides, amén, de ninguno de sus beneficios. No nos olvidemos de quién es Él. El apóstol Pablo, al igual que nosotros, hermanos, él se ha enfrentado y se enfrentó a una cultura de incredulidad. Porque el mundo, escúcheme bien lo que le voy a decir, el mundo está diseñado para no creerle a Dios. No es el mundo que Dios creó, es el mundo que el sistema ha establecido, porque una de las cosas más fuertes que el sistema hace es mantener al hombre separado de Dios. Ese es su objetivo, de que el hombre no ni siquiera ponga su mirada en Dios. Por eso es que a Dios se le ha sacado de la educación, se le ha sacado. Y cuando tú sacas a Dios de la educación, sacas a Dios de la vida del hombre, la vida del hombre está condenada al fracaso, al deterioro, a la autodestrucción. Está condenada a una degradación. A una degradación. Entonces, el apóstol Pablo, al igual que nosotros, él se enfrentó a una cultura incrédula y una civilización como la romana, que obviamente eran griegos, porque Roma conquistó Grecia, pero Grecia conquistó Roma a través de la cultura. Y esta civilización se burlaba de Pablo, se burlaba del Evangelio, como si fuese locura decir que los muertos resucitan. Porque usted no sale a la calle, usted no ve las noticias y usted está leyendo que fulano de tal resucitó, ¿no? O mengano resucitó. Porque eso no ocurre todos los días, pero va a ocurrir. Va a haber un día en que los muertos en Cristo resucitarán. Los que estén vivos verán esa manifestación de la gloria de Dios, que es parte de la culminación de lo que Él ha planeado en la obra perfecta que Él ha hecho. 1 Corintios 1:18 nos dice lo siguiente: porque la palabra de la cruz, dice, es locura. ¿A quiénes? ¿A quiénes es locura? A los que se pierden, pero a los que se salvan. Y ahí Pablo hace una atingencia, ¿no? Dice: esto es a nosotros. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Dígalo pues con poder. Poder de Dios. Amén. Poder de Dios. Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, es decir, a nosotros, ¿qué es? El Evangelio que Cristo le predicó a Pablo camino a Damasco revolucionó su vida, hermano. El encuentro que él tuvo revolucionó su vida. Cuando Pablo comprendió quién es Jesús, hermanos, él ya no se avergonzaba nunca más. Él ya no lo perseguía, porque él era un perseguidor de la iglesia. Y Jesús le dijo: Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. En Marcos 8:38 vemos en la palabra lo que el Señor dice, ¿no? El mismo Señor Jesús dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, dice, el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Una persona que se avergüenza del Evangelio o tiene ese temor es porque aún no conoce quién es su Dios.
no entiende quién es Él. Es extraño para él las obras de Dios. Se puede quizás ver la obra en otros, pero mientras esa persona no experimente quién es Dios, esa persona no ha entendido quién es Dios, ni ha conocido la obra de su poder. Y cuando estamos hablando del poder, no quiero que usted piense solamente en echar fuera demonios, sanar enfermos, hacer muchos milagros. Estamos hablando del poder que produce la transformación en nuestra propia vida cuando somos libertados. Ay, cómo quisiera cambiar. ¿Cuánta gente todos los días dice eso en sus hogares, en sus familias? Están esperando por el Evangelio. Ellos están esperando por alguien que les dé las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación. No de una manera religiosa, no de una manera atropellante con reglas y normas. Están esperando un evangelio vivo, real, auténtico. Están esperando la vida. Dice acá, porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, dice. Hermanos, primero, ¿qué no han entendido aquellos que se avergüenzan del evangelio? ¿Qué es lo que no han entendido? Lo primero que no han entendido es que estamos en medio de una generación corrupta, adúltera y pecadora. No le estoy añadiendo, porque el hombre es corrupto por naturaleza y está condenado a la destrucción, totalmente imposibilitado de hacer algo por sí mismo. El hombre, ¿cuántas veces tiene el deseo de querer cambiar, pero el poder no puede? Pero Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad en el hombre. No puede el hombre. ¿Por qué no puede el hombre? Si tiene el deseo. ¿Cuántos tienen el deseo y dicen, mañana voy a ser mejor, ¿Cuánta gente se levanta en este mundo con ese pensamiento y terminan en los mismos patrones de comportamiento esclavizantes en los que este sistema los tiene abstraídos, totalmente esclavos? Algunos pueden pensar que eso puede ser drogas, pueden ser adicciones, pero hay comportamientos que parecen inofensivos, pero que son totalmente lesivos al hombre y lo mantienen separado. Una persona que se avergüenza del evangelio es una persona, primero, que no ha entendido que está en medio de una generación adúltera y pecadora, que está condenada a la destrucción, totalmente imposibilitada de hacer algo por sí misma, una destrucción de la cual solo el evangelio de Cristo puede liberarnos. El evangelio de Dios en Cristo Jesús, solo Él puede librarnos de esto. Pero cuando uno entiende en su propia vida, no porque alguien me lo dijo, no porque lo aprendí en un discipulado solamente por una lección que alguien me estaba enseñando, no, así no funciona. ¿Cómo funciona? Cuando tú lo experimentas en tu propia vida. Libertad. Cuando experimentas que las cadenas que te tenían atrapado y que te tenían raído como un cepo colocado en los tobillos de una persona que no te permite caminar, son quebrados, son rotos. ¿Qué fue lo que el apóstol Pablo entendió desde lo más profundo de su ser, que lo llevó a decir estas palabras? No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Saben qué es lo primero que él entendió? Yo te voy a decir qué entendió y qué es lo que todos nosotros tenemos que entender. Primero, que era un carnal. Ay, pastor, ¿cómo vas a decir Pablo un carnal? Pablo era un carnal, hermano, como tú y como yo. Nació en la carne, era un miserable. Discúlpenme la expresión, disculpen la dureza de las palabras, pero el evangelio tiene que ser claro. Primero, él era carnal. Y ¿saben? Él comprendía en su propia naturaleza perfectamente
la condición con la que él nació. Mientras el hombre no comprenda su condición, no puede entender la salvación, no puede entender la obra de Dios en su vida. En Romanos 7, el verso 14 y 15, Pablo dice lo siguiente: porque sabemos, y él dice, y está hablando con nosotros, amén, está hablando conmigo, contigo, amén, porque sabemos, dice, que la ley es espiritual, esa ley que solo Cristo cumplió, amén. Mas yo soy, ¿qué dice? ¿Qué más? ¿Qué más? Dígalo fuerte. ¿Quién nos vendió al pecado? Adán. Dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo comprendía perfectamente su condición. Por eso es que cuando él lo entiende, por eso es que él habla con voz y autoridad y dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Él me libertó, me hizo libre, me sacó de las tinieblas, me sacó de la autodestrucción, porque lo único que le queda al hombre que camina sin Dios es su autodestrucción. Es cuestión de tiempo solamente para que el hombre comience a experimentar aquello. Porque lo que hago, dice en el verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, dice. No lo entiendo. Quiero hacer lo bueno, pero no entiendo por qué hago lo malo. ¿Cuántos tienen ese mismo problema? La humanidad entera la tiene. No me avergüenzo. Amén. Porque no entiendo. Lo que hago no lo entiendo. Dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Cómo? Lo aborrezco. Fuerte. ¿Qué cosa? Otra vez. ¿Qué cosa? Lo que aborrezco, eso hago. Ese es el comportamiento, es la naturaleza del hombre caído, corrupto. Entonces, Pablo, para poder decir, no me avergüenzo del Evangelio, primero tenía que comprender de dónde Dios lo sacó, de dónde Dios lo rescató, qué es lo que Dios hizo por él. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Justamente lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Cuántos se han visto en esa situación? Pero él lo dijo antes, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Está hablando de su naturaleza. Pablo entendía, hermanos, quiero que usted comprenda algo. Pablo entendía que el pecado era parte de su naturaleza, que esta naturaleza lo dominaba, llegando al punto de aborrecerse a sí mismo por esa condición incontrolable, porque así se torna el pecado en la vida del hombre, incontrolable. Pablo entendía que el pecado era parte de él. No, que el chiquito, sí, ese chiquito es bueno, este chiquito es malo, sí, ese es un... Ten cuidado con él, ¿no? Tienes que vigilarlo 3 veces. Hermanos, el hombre nace con esa naturaleza que se hace insostenible, se hace incontrolable en el camino. Mientras el hombre no entienda su condición, no puede decir, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo. Unshamed, ¿no? En inglés. Para los que estamos aprendiendo inglés. Hermanos, llegando al punto de que él se aborrecía a sí mismo. ¿Ustedes creen que la persona que se está drogando y que está atrapada, estoy poniendo un caso extremo, un drogadicto, ¿ustedes creen que no está harto? ¿Que no está cansado? Cualquier adicción cansa. Pero ¿sabes? Es incontrolable. No puede hacer nada para cambiar, a menos que el Evangelio venga a la vida de esa persona. Por eso es que en Romanos 7:21 él dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Ojo, haya esta ley, dice, que el mal está ¿en dónde? En mi vecino, en mi amigo, en el colegio, en el gobierno, mi jefe.
El microbusero, el cobrador. ¿En dónde está? En mí. En mí. Él entendía. Entonces, si él no puede entender esto, él no puede dar fruto. Él no puede decir no me avergüenzo. Mientras el hombre no entiende de dónde Dios lo ha sacado, el hombre tiene que saber de dónde Él te rescató. Ay, pastor, pero parece que siempre predican lo mismo. No, hermanos. Continuamente necesitamos escuchar y disfrutar. Cuando hablo de disfrutar, es disfrutar lo que Él ha hecho por mí. Algo que yo no merecía, tú tampoco. Amén. Ni tú ni yo lo merecíamos, pero por gracia lo tenemos. ¡Qué privilegio! ¿O no es así? Es un privilegio. Cuando él entendió su condición, se dio cuenta de que él no puede cumplir con una ley que es espiritual. No es una ley natural. La ley la dio Dios con su palabra. Él habló. La ley de Dios es espiritual. Y para cumplir esa ley, tiene que ser espiritual. No sé si me dejo entender. Un carnal vendido al pecado no puede cumplir la ley que es espiritual, porque lo espiritual resuelve lo espiritual. Lo carnal no puede resolver lo espiritual, porque primero es lo espiritual y luego es lo natural o lo carnal. Ya que él, siendo carnal y habiendo nacido separado de Dios, no puede cumplir la ley. Por eso es que Jesús dijo: separado de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué? Porque nada podemos hacer. Nada puedo hacer. Separado de nada puedo hacer. Ay, pastor, ¿cómo vas a decir eso? Nada puedo hacer separado de Él. Voy a vivir engañado. ¿Por qué? Porque cada persona que nace en este mundo no solamente nace en esa condición de estar separado, sino que vendido al pecado. Por eso es que la Biblia dice que Él compró, pagó el precio por nosotros. Nos compró, porque así habíamos sido vendidos. Esa persona nació esclava del pecado y solamente es cuestión de tiempo para que esa naturaleza salga a la luz. Cuando tú te juntas o te juntes con una persona que Dios ponga en el camino, porque ninguna amistad es casual, ninguna persona que conoces es simplemente una casualidad. Tú tienes que aprender a ver las cosas correctamente desde el ángulo de Dios. Amén. Desde el ángulo bíblico, porque Él pone gente a nuestro camino. ¿Para qué? Porque tú ya tienes evangelio. No me avergüenzo. O sea, tienes evangelio y tú tienes que estar listo para brindarlo. Tienes que tener tus oídos atentos, tus ojos atentos, toda tu actitud, porque eso es la vida, hermanos. Yo tengo una comida, dijo el Señor Jesús, que ustedes no conocen. Los discípulos no conocían, porque Él era hacer la voluntad de su Padre. Pero esa es nuestra comida también. Para eso hemos sido formados, para eso hemos sido llamados. Primero Dios va a trabajar en nosotros, pero luego Él va a usar nuestra vida para que otros puedan ser rescatados. Amén. Entonces, Romanos 7:23 dice: pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, dice, y que me lleva cautivo a la ley del pecado. ¿Que dónde está? Me la prestó mi vecino, me la pasó, pégala. Alguien te toca ya, pégala, y todos la pegan. ¿Así pasó? ¿Porque alguien la pegó unos a otros? No, hermanos, nacimos con eso. Nuestros miembros están contaminados con eso. Como el arsénico en un vaso de agua contamina cada una de las moléculas del agua, así el pecado contaminó nuestra naturaleza de corrupción por completo. No importa si fuimos bebitos y aparentemente teníamos cara de inocentes, tan lindos, tan tiernos, pero con una naturaleza corrupta de pecado.
Pablo descubrió que cada persona, Pablo descubrió lo que cada persona debe descubrir cuando el Evangelio llega a su vida. Descubrió su miseria. ¿Qué cosa descubrió? Él descubrió que era un miserable. Porque cuando el hombre entiende que es un miserable, cuando él no puede ir más allá de su propia naturaleza. Porque la naturaleza corrupta de muerte lo domina. Y es por eso que él, en su expresión, en Romanos 7:24, le expresa lo siguiente: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Hay respuesta o no hay respuesta? Por supuesto que hay respuesta. Cuando nosotros lo vemos a la luz de la palabra, vemos nuestro verdadero estado, comenzamos a conocer el verdadero estado del ser humano, el estado espiritual. Eso es suficiente para ver nuestra condición y para poder ver cómo estamos realmente. Solo al darnos cuenta de nuestra verdadera miseria es que nosotros podemos clamar y decir: ¿quién me ayudará? ¿Quién me libertará? ¿Cuánta gente está gritando por ayuda? ¿O no? Por supuesto, hermanos, tú no tienes que ser experto, no tienes que ser un adivino, no tienes que ser un profeta, aunque lo vas a hacer, porque el profeta, por si acaso, es el que habla de parte de Dios. Y cuando tú das la palabra, Dios está hablando. Amén. No porque tú seas Dios, ni porque haya algo bueno en ti, sino porque la palabra de Dios tiene vida en sí misma y Dios te usa para hacerlo. Entonces, ¿cuánta gente hay en el mundo que está gritando: ¿quién me libertará? Pero ¿saben? Cada uno de ellos sale de sus hogares, en el lugar donde están, pero hermanos, por dentro están sufriendo. Tienes que aprender a ver a la gente. La gente está sufriendo, están gritando por ayuda, y tú no necesitas ser un adivino para saber que la necesitan. Tenemos que aprender a ver, a mirar a la gente con amor y con misericordia. Amén. Lo que Jesús dijo: misericordia quiero. Pero cuando nosotros podemos tener misericordia, cuando entendemos que Él tuvo misericordia de nosotros. Porque hay gente que piensa: yo no he pecado tanto, sí, Dios me perdonó, pero yo no era tan malo. Esa persona no ha entendido. Esa persona no es consciente de su condición. Tiene que volver a escuchar el Evangelio. Porque, hermanos, todos éramos nefastos, todos éramos terribles, por más cara de bueno que tenga él o ella. Por eso me encanta siempre cuando mi esposa dice, ¿no? Yo pensaba, dice mi esposa en su testimonio, que Dios a mí me había escogido porque yo había sufrido mucho, porque, como todo lo que ha pasado, ¿no? Sí, pues, y Dios la llamó por eso. No. Cuando ella entendió que Dios la llamó porque era una miserable pecadora. No le digan así. O sea, solo yo puedo decir. Como yo. Era un miserable pecador. Cuando uno comienza a entender su miseria, cuando uno comienza a entender su condición, entonces tú puedes tener misericordia de otros. Amén. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 15:57, cuando él dice: no me avergüenzo, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, dice, por medio ¿de quién? ¿De quién? Nuestra victoria, y entiéndalo bien, no es consecuencia de algo que nosotros hubiésemos hecho por nosotros mismos. ¿Amén? ¿Está claro eso? Nuestra victoria, hermanos, es la obra de Jesús hecha por nosotros y para nosotros. Romanos 8:37 dice: antes, en todas estas cosas, ¿qué somos? ¿Qué somos? Ya se ha quedado. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, ¿qué somos? Más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. ¿Y cómo nos amó? Cuando nos dio el Evangelio.
por la obra que hizo en la cruz, cuando recibimos el Evangelio. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amarán unos a otros. ¿Cómo expresamos el amor de Dios? Haciendo discípulos, amén. ¿Cómo expresamos el amor de Dios en esta tierra? Haciendo discípulos. Así expresamos el amor de Dios. Nosotros no hicimos nada para obtener esta victoria y sin embargo somos más que vencedores. Gratuitamente se nos ha sido otorgada. Apocalipsis 12:11. Y dice, y ellos, refiriéndose a nosotros, y ellos le han vencido. Señor, ¿cuándo yo vencí? ¿Cuándo yo peleé? ¿Cuándo hice algo? Y ahí continúa diciendo, y ellos le han vencido, ¿cómo? Por medio de la sangre del Cordero. Dice, ¿yo derramé algo de sangre? No, si derramé sangre fue porque me corté o me pasó algo, pero nada tuve que ver yo ahí. La obra del principio a fin, ¿de quién es? De Dios. Y dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. And shame. No me avergüenzo. ¿Por qué no me avergüenzo? Porque una vez que el hombre entiende quién es Jesús, quién es Dios, lo que Él ha hecho, no se avergüenza. Amén. Necesitamos tener la claridad de quién es Él en nosotros. Por eso es que vamos a poder menospreciar aún nuestras propias vidas hasta la muerte por causa de Él. Pero eso va a ocurrir cuando uno entiende. ¿Cómo vencí yo? Vencí por la sangre del Cordero. Es decir, ¿quién venció? ¿Él o yo? Él tuvo la victoria y por Él yo soy ¿qué? Más que vencedor. Amén. Por eso Pablo no se avergüenza porque ha entendido la obra de Dios en su vida. Qué importante es que nosotros entendamos. Para eso es el discipulado, pero para eso también está la vida. La vida, ¿qué es la vida para nosotros? Ay, ¿cómo podemos definir la vida? Ay, pastor, la vida, a ver, sí es bonita, hay bonitas emociones, sensaciones, y podemos definir de muchas formas la vida. Pero hermano, la vida que Dios nos ha dado es para que le conozcamos a Él. La vida es la oportunidad que tenemos y que Dios nos da para responder a la gracia que Él ha derramado sobre nosotros. Una gracia totalmente inmerecida. Pablo no se avergüenza porque entendió la obra de Dios en su vida. Y Pablo, por si acaso, humanamente era calificado como un buen hombre. De la escala, si en el mundo, porque en el mundo hay escalas, en el mundo de la escala del 1 al 100, Pablo probablemente hubiera estado en el 98, o sea, casi perfecto, en la escala del sistema del mundo. Entonces él podría haber dicho, bueno, Jesús no hizo mucho por mí, ¿no? Porque yo ya cumplía la ley, yo ya me esforzaba. No. Él todo lo tiró a la basura cuando él se dio cuenta de su condición. Cuando él entendió la obra que Cristo hizo por él, él dijo, Señor, aquí estoy. Y ¿saben? Ahora que él ha recibido la salvación por medio de la gracia, estoy hablando de Pablo, ¿saben lo que él dice de sí mismo? Soy deudor. Diga conmigo, soy deudor. Ay, qué fea palabra, pastor, a mí no me gusta ser deudor. A mí tampoco, de dinero no. Pero sí soy deudor a la obra que él ha hecho en mi vida. Soy deudor. ¿Y saben lo que dijo Pablo? Que él era deudor a los no salvos, sean griegos, bárbaros, sean sabios o no sabios. Él considera, y Pablo comienza a considerar que él necesita pagar su deuda. ¿Dios le ha pedido algo? ¿Dios te pide algo? Pero cuando él entiende su condición, él considera que él debe pagar su deuda por tan grande salvación inmerecida. Porque es una salvación que no merecemos y sin embargo la tenemos. ¿Y cómo lo hace? Dándoles el Evangelio a aquellos que no conocen a Cristo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir soy deudor?
Qué fácil es decirlo, ¿verdad? Pero realmente vivir esto es diferente. Romanos 1:14 y verso 15, que son los versos previos al 16 que hemos leído. Él dice a griegos y a no griegos, porque era la gente de su época. Acá podemos decir al chileno, al argentino, a mi vecino, a mi jefe, a todo el mundo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Qué está diciéndonos cuando él está diciendo que es deudor? Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Saben lo que generaba que él entienda la obra que Dios había hecho en su vida? Que él no se detenía de anunciar el Evangelio. Si algo ha de hacer, si algo tengo que hacer por causa del Evangelio, es por la obra que Cristo ha hecho en mi vida, es anunciar este Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Y lo hizo así o no? Sí, porque la Biblia nos enseña en Hechos 28 que él estaba en una cárcel dorada. ¿Saben que él estaba preso? Roma le había alquilado un lugar a él y él recibía a todos. ¿Para qué? Él seguía predicando el Evangelio, hermanos. No me avergüenzo es la expresión que todo creyente que entiende la obra de Dios en su vida tiene que estar en él, en ella, siempre listo, siempre dispuesto a proclamar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Amén. Porque estamos entendiendo que somos deudores. Él no nos ha pedido nada. Te voy a poner un ejemplo práctico. Hermanos, alguien que te perdona, digamos, una deuda o digamos, que te da, digamos, te salva de una gran crisis y te da 10 millones de dólares y tú agarras y lo ves, estás agradecido. Estoy hablando de dinero porque la gente mucho piensa en dinero, no ustedes, pero por si acaso lo digo. Te dan 10 millones de dólares y estás ahí y estás en la casa de esa persona y ¿sabes lo que haces? Oye, estás agradecido, hoy te he dado el carro, hoy quieres limpiar su casa y te sientes deudor. Porque entiendes lo que él ha hecho. Pero si no entiendes lo que él ha hecho, el hombre no se siente deudor. Pero Pablo se sentía deudor. Por eso dice a griegos, a no griegos, a sabios o no sabios, a gentiles, a griegos. Somos deudores a todos. El mundo está esperando por este Evangelio. ¿O no? ¿Está esperando o no? Sí, está esperando por este Evangelio. Pero ¿quién lo va a manifestar? Nosotros los que estamos en deuda. Él no nos ha pedido nada, pero estamos en deuda. Por eso, hermanos, por eso mismo, este Evangelio debe evidenciar y va a evidenciar probablemente dos cosas que son con lo que iniciamos. Primero, produce una actitud de vergüenza en aquellos que no han entendido, en aquellos que no creen, es decir, en aquellos que no entienden la obra de Dios en sus vidas, desde el principio hasta el fin. Si no lo entienden, el Evangelio le va, ay, qué roche, ay, qué vergüenza, oye, se va a morir mañana, tú no sabes si se muere mañana. Ay, no sé, ¿me escuchará? ¡Muévete! Amén. Amén. Tenemos que movernos. Pero este mismo Evangelio produce libertad. Es decir, libera de vergüenza a aquellos que han creído en Él. Es decir, aquellos que han experimentado su poder. Han experimentado su verdadera libertad por medio de Él. La pregunta que podríamos hacer aquí es: ¿qué es lo que usted ha experimentado? ¿De qué lo ha librado el Señor? ¿De qué se siente perdonado? ¿Entiende usted su condición delante de Dios? No estoy hablando de un entendimiento solamente racional. Estoy hablando de un entendimiento que solamente se puede experimentar como lo que el Señor Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No me avergüenzo del Evangelio,
porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Amén. Padre,